Regresamos a los periodistas y le damos muchísimas gracias a Sabina Berman por aceptar esta entrevista sobre un libro que ya empezó a circular. Ya puede usted encontrarlo en las librerías. Ve usted nada más qué portada, pero quizá lo más asombroso no es la portada, sino el contenido. Y creemos, Álvaro y yo, que es importante leer la contraportada porque es un resumen y advierte, esto es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Y luego ya en la contraportada dice, Hugo David Prado, HDP, está en la cima. Yates, mansiones, bancos, una televisora, una red extensa de tiendas y 100 empresas más conforman su riqueza. Sin embargo, su ambición no tiene límites. Por eso, cuando una pandemia global sacude al país, encuentra la manera de transformar la desgracia colectiva en la oportunidad para triplicar su fortuna. Agrega. Ante la instrucción presidencial de cerrar todos los negocios, HDP llamará a la desobediencia civil y bajo el lema Grupo Alfa no cierra, el país no debería, mantendrá operando sus comercios, poniendo en riesgo la vida de sus 180,000 trabajadores sin que nadie parezca tener el valor de detenerlo. Excepto Valeria, jefa de personal de Hugo, quien intentará ponerle fin a sus planes adentrándose en el oscuro laberinto del poder, así de pie en el centro de un congelador enorme, donde los muertos se amontonan hasta el techo como mercancía, descubrirá que ningún sacrificio es demasiado alto con tal de ganar dinero, el único valor vigente de nuestro tiempo. Dinero o bitcoins incluso, porque he oído que ahora los multimillonarios también quieren bitcoins. Sabina Berman, bienvenida a los periodistas. Pero eso, muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. No, pero bitcoins es dinero, ¿no? Es una moneda internacional. Ahora, imagínate, tú haces tu ahorro en bitcoins o trasladas tus ahorros a bitcoins y de pronto el que maneja los bitcoins, que es un corporativo, te cambia el valor del bitcoin. ¿Se dan cuenta ustedes lo que puede pasar? Es tremendo. De hecho, el que inventó los bitcoins, nadie sabe dónde está. Se quedó con quién sabe cuántos miles de millones de dólares y se declaró muerto. Pero no hay nadie en la tumba donde está. ¿Conocen esa historia? Pues es la historia, es el sueño de cualquier ambicioso vulgar, Sabina. Más o menos como el personaje HDP, pues es la historia dorada de un personaje de este calibre, ¿no? Bueno, hacer, como diría Mujica, hacer dinero del dinero, ya sin ninguna intermediación, ¿no? Sin ningún objeto intermedio, sin ningún servicio intermedio. Pues el sueño de los HDPs de la época capitalista salvaje. Sabina, yo comencé a leer, no he terminado la novela. Haces una advertencia. Esta es una novela, aunque se parezca a la realidad de forma asombrosa. Pero el personaje, HDP, hijo de puta, es idéntico a Ricardo Salinas Pliego. Obviamente se trata de una novela, pero describes no solamente al personaje, a su emporio, sino hasta sus propias oficinas, su sede, la sede misma de este emporio del personaje, de sus empleados, tanto de la parte corporativa como la del talento, esos opinócratas, actrices, conductores, y cuesta trabajo a leer desde un caso dramático, dos casos dramáticos con los que inicia la novela, dos personas que se contagian de COVID-19 y
y una jefa de seguridad que comienza a descubrir el comportamiento miserable, inescrupuloso, cobarde del dueño. Cuesta trabajo no voltear a ver hacia las instalaciones de la Jusco y asociar todos los episodios a un personaje que es vigente, a pesar, insisto, de que se trata finalmente de una novela nacida de la imaginación tuya, Sabina. Es nacida de mi imaginación y documentada en la realidad, ¿no? Es la técnica por excelencia de la novela realista. Mira, estamos en una época donde nos llegan noticias cada minuto y cada una de las noticias es espectacular, nos simbra. Es como si estuviéramos insertos en una novela estridente. Ante esta situación, muchos escritores de ficción han decidido distanciarse de la realidad, es decir, no podemos competir y ponerse a soñar, cerrar los ojos y soñar. De allí la cantidad de novelas de ciencia ficción que existen en nuestra época. Yo he tomado una decisión inversa desde hace muchos años. Yo me quiero hundir en la realidad, quiero documentar en la realidad y al mismo tiempo no perder mi licencia, mi privilegio de novelista o de artista, de meterme también en los sistemas nerviosos de las personas, narrar ese lugar eléctrico donde la experiencia se vuelve humanidad, se vuelve dolor, placer, esperanzas, libertad. Y por el otro lado, tampoco quiero abandonar el nivel filosófico de la novela. Es decir, sí quiero entrar al sistema nervioso de los sistemas donde habitan los personajes. En este caso, en una maqueta, que es este corporativo de 180,000 trabajadores, entrar al sistema nervioso de lo que es el capitalismo sin restricciones, que en nuestra época abunda más que escasea. Entonces, yo no quisiera deshacerle la experiencia al lector e invitarlo a la cocina de cómo armé la novela. Lo que quiero es que el lector se zambulla en la novela y me acompañe en estas emociones intensas que están en HDP. Uno no escribe de la nada, ni como periodista, ni como narrador, ni en tu caso como dramaturga. Escribe de lo que ve, de lo que siente, de lo que escucha, de lo que vive, de lo que recoge, y todas esas experiencias al final tienen un impacto en lo que uno va dejando, en lo que hace. Y en ese sentido, pues sí hay es completamente contemporánea. La novela casi es como si alguien se sale con una cámara a la banqueta y trata de documentar cosas. Es impresionante cómo queda también el sentimiento de encierro, las primeras escenas donde se tienen que tomar decisiones muy puntuales. Por ejemplo, la decisión de si irse a trabajar a un hospital en algún momento para enfrentar a los muertos, una decisión de un médico, o la decisión de hacer a un lado pues la seguridad social, hacer a un lado el bienestar que te da el trabajo y pues decidir entre morir o trabajar, que es una ecuación que nos hicimos todos en el último tramo. Y pues caminas sobre valores comunes, y si alguien es seguidor tuyo en las redes, Sabina, pues vas a ver que estás pisando entendidos de lo que tú misma, el enfrentamiento que has traído con un personaje que es muy específico, que es Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo separarlo?
No, pues no hay que separarlo. No hay por qué separarlo. O sea, lo que hay que hacer es zambullirse en la novela. La gente, los lectores son sumamente inteligentes. Mira, yo sé que la gente que está cercana al incidente real va a reconocer mucho. Todos los mexicanos estamos cerca de el incidente real. Y después los que están todavía más cerca van a reconocer hasta los óleos de las paredes. Pero eso, cuando te metes en la novela, debe de... esa frontera entre la realidad y la ficción debe de... Lo que le pido al lector es que desaparezca. En la novela, decía Vargas Llosa, lo que importa es la verosimilitud, ¿no? Yo puedo escribir sobre lo que está aconteciendo ahora mismo en Tláhuac y hacer un reportaje periódico en verosímil, porque no lo sé escribir. En cambio, puedo escribir una ficción y volverlo verosímil. Es una ambigüedad en la que camina siempre la novela realista. Hay un amigo, no puedo decir su nombre, pero es un escritor muy connotado, me decía, carajo, Sabina, estás escribiendo costumbrismo en pleno siglo XXI. ¿Qué diría Emilio Carballido? La única diferencia es que Emilio se iba ¿cómo se llama? Veracruz a documentar y tú te vas a un consorcio de 180,000 personas. Pues sí, yo soy una chilanga, hija del capitalismo, habitante del capitalismo. Este es mi Veracruz, este es mi Córdoba, Veracruz. Las corporaciones, las conozco muy bien, las conozco muy bien, por eso elijo el personaje de Valeria, que es una doctora en economía de Harvard, que para que nos desglose lo que estamos viendo. La mayoría de la gente que trabaja en los corporativos no los termina de entender. Bueno, esta guía, este personaje que nos narra, lo entiende y nos lo explica. Y nos disipa también los grandes misterios, ¿no? ¿Para qué haces un corporativo que sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y que toma estas decisiones de vida o muerte? Ella te lo explica con teoría económica y te lo traduce muy sencillo. Se llama religión del dinero, ¿no? Entonces, por eso la elegí a ella. Sabina, el personaje principal, por supuesto, es este magnate, dueño de una televisora, de un banco, de un grupo de empresas, pero hay un dato inquietante que tú también adviertes y que está perfectamente sustentado en la realidad. Un personaje que de pronto irrumpe en redes sociales, que anda regalando dinero, que hace posicionamientos desafiantes, confronta, insulta, agrede, con esa impunidad que da también el poder económico y también el poder político que tiene por su acceso al poder político. Pero el dato inquietante es que está considerando, está valorando comprarse la presidencia de la República. Lo pregunto de esta manera, Sabina Berman, porque está a los ojos de todo el mundo, descrito en la realidad y descrito por ti. Ricardo Salinas Pliego, ¿quieres comprarse la presidencia de México? Me pones en un aprieto, en un aprieto jurídico, Álvaro Delgado. Mi compromiso con la editorial es muy claro, nunca uso nombres propios. Fíjense, llegué ya al no usar nombres propios reales, llegué a un estilo, incluso no hay nombre propio del país. Yo espero que esto se va a leer en otras partes del mundo y que la gente
no va a estar segura de qué país es y no le va a importar, porque podría ser cualquier país. Me preguntas y voy a contestarte, aunque no directa tu pregunta, pero sí con un símil. Elon Musk, en medio de la pandemia, quería lanzar su cohete Falcon 9 hacia la Estación Sideral Internacional, que es una etapa de los Falcons que van a llevar finalmente a Marte. Y cuando la autoridad de Norteamérica y de Florida declaró que tenían que cerrar todas las empresas, Elon Musk no hizo caso. Siguió trabajando en su cohete. O sea, igualito que lo que cuento en la novela. ¿Y sabes qué está ahora haciendo Elon Musk? Se está preparando para lanzarse a la presidencia de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué el fenómeno? O sea, yo cuando escribía la novela no me daba cuenta de que estaba describiendo algo que está pasando en distintas partes del mundo, pero por haber escrito la novela lo entiendo muy bien. Porque estos multibillonarios han rebasado al poder político. Y el poder político se ha quedado pasmado, sin reaccionar. Los han rebasado, se han puesto el dedo sobre las narices, les han hecho un violín y el poder político no ha reaccionado. Y entonces ellos se han dicho, pues ¿por qué no de una vez gobierno yo? Eso es lo que nos está pasando en la tercera década del siglo XXI. Y van a salir, tenemos personajes que son preámbulo de esto. Por ejemplo, Berlusconi en Italia, claro, ¿no? Un empresario de televisión que cuando le debía dinero al Estado y cuando lo acusaron de haber violado reglas, siguió violándolas, se las pasó aún más rápido a un lado y descubrió que podía ser presidente porque los políticos se doblaban ante el poder económico y fue presidente. Lo mismo pasó con Trump. O sea, qué tipo más ridículo Trump, ¿no? Un tipo ridículo que no junta una frase bien construida, sino por accidente. Pero lo que descubrió es que podía pasar por encima del poder político y de los periodistas y de todos los valores que todavía decimos que son los vigentes y ser presidente del país más poderoso del mundo. Entonces, ahí está mi respuesta, que lo creo factible, por supuesto, lo creo factible. Sabina, ahí siempre está uno atento de la teoría del péndulo en momentos como este o en otros momentos en la historia de México, porque, pues sí, el país dio un brinco, de repente tomó la decisión de irse a la izquierda, pero obviamente el péndulo siempre está presionando para irse violentamente hacia la derecha. Con la misma violencia con la que se va hacia un lado, regresa hacia el otro. Y ese regreso da más sentido cuando lee uno HDP, porque hay una reflexión filosófica ahí. Hay una denuncia del capitalismo voraz, de los empresarios que demostraron los dientes, de la terrible desigualdad y de cómo se pierden las fronteras. Y pues sí, de repente podemos considerar un Trump o un Elon Musk porque es posible, porque pueden dar ese brinco. Es una especie de denuncia lo que haces ahí, Sabina. También lo es, también lo es. Claro, claro, y también tengo la esperanza que los lectores jóvenes, al reconocer los mecanismos de este capitalismo salvaje, van a cerrar el libro y van a abrir una puerta para salirse. Creo que es el gran reto de nuestra época. ¿Qué vamos a hacer con el capitalismo salvaje? Bueno, tenemos un presidente que fue electo precisamente para darle una respuesta a este capitalismo salvaje. Y escuchándote, me parece brillante tu reflexión, la verdad, Alejandro. Escuchándote, pienso que nuestro presidente y su equipo
de comunicación necesitan explicar más a la población por qué no todo se puede resolver de inmediato, por qué esto es un proceso y ser mucho más puntuales sobre qué estamos navegando, que es este capitalismo salvaje y el peligro indecible de que capture ya totalmente al país. Como mira, como sucedió en Brasil, lo que acabas de decir queda ilustrado perfectamente en Brasil. Después de ¿cuántos años? 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, con Dilma Rousseff, para atrás Lula, donde sacaron a 18 millones de personas de la pobreza. Los brasileños mayoritariamente votaron por un fascista capitalista. Tienes toda la razón. Está en nuestro horizonte la posibilidad. Bueno, y después, y ya aludes a Brasil, Sabina, después también de que tuvieron a su Berlusconi, a Collor de Mello, a este personaje también vinculado a los medios de comunicación, vinculado al poder político, tanto como el propio Berlusconi en Italia. Es decir, después de Collor de Mello en Brasil, hay una vuelta a la izquierda, pero regresa después con este péndulo del que hablaba Alejandro Páez Varela, a un fascista como es el actual mandatario brasileño. De manera que cambio los términos de la pregunta en la que para no meterte en dificultades hasta jurídicas, y estamos hablando de Hugo David Prado, de HDP, un personaje que con todo el poderío económico que tiene y mediático, que es fundamental, claro que es posible que se compre una presidencia porque tiene a su lado una clase política que gobernó durante décadas desprestigiada, pero un presidente que quizá no está cumpliendo tampoco las expectativas de un sector de la sociedad que eventualmente puede, pues sí, llegar a la presidencia de un país. Sí, coincido completamente. Y estas expectativas, esta parte de la sociedad con la que no está cumpliendo es la clase media, ¿no? Que se ha abierto el debate últimamente. Esa clase media esforzada, trabajadora, orgullosamente aspiracional, que no está siendo ayudada. Al abandonar la izquierda a la clase media, lo que corre el peligro es que esa clase media la abandone a su vez. Y la opción es irse con la derecha. Y de pronto, si existe la oferta electoral, con la extrema derecha. Yo por eso me he pasado escribiendo varios artículos diciendo, la izquierda no puede abandonar a la clase media so pena de que la pague. La clase media es, amén de todas sus virtudes, es nuestra garantía de que la izquierda tenga una prolongada oportunidad para cambiar al país. Sí, la clase media, y yo no culpo a la clase media de votar por donde están sus intereses, no sé qué piensan ustedes. Creo que es sano que cada ciudadano vote por sus intereses y los políticos deben atender esos intereses. No se vale decirle a los ciudadanos, sacrifícate. Si no es, vaya, si no es campo carmelita, ¿no? Donde uno va a pagar sus pecados. La política es un asunto mucho más práctico. Sí, es totalmente posible que en la boleta electoral tengamos sorpresas. Es más, es seguro que vamos a tener sorpresas en la boleta electoral. Digo, si no es un Salinas Pliego, es un Claudio X González, porque ese está que Así brinca por aparecer en la boleta y no, es más, no sería raro que fuera él quien representara esos intereses. Yo leía, Sabina,
hoy una declaración de una de la subdirectora de la Conagua, donde hablaba de cómo una industria de abogados, fíjate nada más, una industria de abogados y un grupo importante de jueces y ministros están entregando cuencas y acuíferos sobreexplotados. Dice, casi como un llamado de auxilio de, híjole, o sea, nos están quitando como nunca los acuíferos, el agua que debemos disfrutar todos los mexicanos lo están ganando los corporativos porque están aliados estos dos. Y luego me quedé pensando en, ahora que lo comentas, lo que sucedió en Brasil, y lo que sucedió en Brasil fueron abogados, ministros y los poderes de facto operando en contra de Lula y operando en contra de Dilma hasta que les arrebataron el poder. Ese riesgo es real. Pues está operando, ¿no? Claro. Claro, está operando. Hay una escena en HDP, por la página 50, donde está un ministro de la Suprema Corte de Justicia comiendo con HDP y su gabinete de ejecutivos de lujo, ¿no? El jefe del banco, Alfa, el jefe del corporativo, el intelectual empresarial, porque ya hay que dejar de decir intelectual orgánico, también hay que decir el intelectual empresarial, que lo tienen estos corporativos, el que convierte en palabras aceptables esta doctrina del dinero por el dinero. Bueno, están comiendo y están discutiendo de antemano qué va a pasar con la gente que se contagie y no puede ir a trabajar. ¿Les van a seguir pagando o no? Y entonces revisan las leyes y el ministro está textualmente contratado por el consorcio. Esa escena yo no la inventé. Se los digo directo. No, yo creo que todos los consorcios en México tienen su conexión directa con la Suprema Corte de Justicia. Es que el dinero en nuestra época compra todo. Compra la justicia, compra la verdad, compra la solidaridad, compra la democracia. Esos valores que nosotros considerábamos que le daban sentido a nuestra vida colectiva se han vuelto valores huecos. Todos sabemos que se compran. Es el pan de cada día de ustedes como periodistas. ¿Dónde está el dinero? Sigue el dinero. ¿Por qué el Verde se alía con Morena? ¿Por ideales? Claro que el no. Partido Verde. ¿Y cómo llegó a tener 50 diputados? Esa es la otra pregunta. Y es la misma respuesta. Es el dinero. Es la compra de la estrategia mediática que engaña a suficientes para tener 50 diputados. Es muy corrosiva esta sensación de que todos los valores que pregonamos como vigentes son hechizos. Ahora, es nuestra oportunidad, y eso es lo que la novela expresa, es nuestra oportunidad también de deshacernos de ideales que están hechos de puras palabras y buscar ideales más concretos, más ciertos, más asequibles. Ahora, para eso hay que salirse de la carrera de ratas del capitalismo. No puedes tener una nueva cultura de la realidad y al mismo tiempo estar insertado en la cultura de las ficciones del capitalismo. Es la página 53, Sabina. Mira. Capítulo 5, el juez supremo. En esa escena en la que está justamente HDP con un ministro, que es la descripción de una realidad, pero, y el asunto aquí además concierne a una cosa todavía más aberrante que la propia codicia, ese amor al dinero, es el crimen, es dejar impune la muerte de 195 personas víctimas, por supuesto,
de la negligencia, de la cobardía, de la falta de escrúpulos de este personaje HDP. Es decir, el entramado jurídico y político para dejar también en la impunidad crímenes como es el caso de este personaje HDP, Sabina. Sí, porque además nuestra época nos enfrenta a crímenes nunca antes posibles. En la pandemia sucedieron crímenes, estos crímenes de desatención a la salud de los trabajadores, que no aparecen en ninguna constitución. Volvemos a Elon Musk. Elon Musk no ha pagado ni una sola, ¿cómo se llama? Un dinero para la gente que se murió ahí trabajando para construir el cohete. Lo mismo pasó con Amazon, ¿no? Jeff Bezos no cerró Amazon, como todos sabemos y como todos disfrutamos. Ahí está la gran traición del mundo colectivo a los trabajadores. Como Amazon nos da un servicio muy útil, nosotros cerramos los ojos y no queremos ver a costo de qué, y es de vidas. En el caso de Amazon es clarísimo. Me contaba una periodista que vive en San Diego que San Diego se llenó de huelgas en contra de Jeff Bezos y no pasó nada. Ni siquiera los registró el New York Times, las huelgas. No, porque hay una conspiración, sí, hay una conspiración que yo no diría, fíjate, es una conspiración que todos reconocemos, es una conspiración, ¿cómo vas a hablar mal de Jeff Bezos? Si es un tipo que te trae a la puerta de tu casa los calcetines que pediste ayer. Entonces, Jeff Bezos es admirable y es el hombre más rico del mundo. Prueba de que es admirable. Bueno, se están muriendo gente en sus almacenes. ¿De veras? Pues manda a un periodista a investigar. No lo dejan entrar porque es empresa privada y las empresas privadas son como las casas privadas. Allí dentro puede suceder cualquier cosa y nadie puede entrar. Entonces, a pesar, entren a YouTube, ahí están las declaraciones, bueno, estaban, ya no están, pero estuvieron en una época las declaraciones de los trabajadores. Yo me contagié en la línea de empaque de Amazon. Fulano de tal se murió. No pasó absolutamente nada con Jeff Bezos. Y me decía otro amigo periodista que en Bérgamo pasó esto de otra manera. Toda la provincia de Bérgamo no cerró durante la pandemia. Bérgamo es una zona industrial y las fábricas se encontraron de pronto siendo las únicas fábricas de Europa abiertas en un interregno de 2 meses y dijeron, menos cerramos, al costo que sea, al costo humano que sea. Lo que vamos a hacer es aprovechar y cuatriplicar el capital de nuestras fábricas, cosa que hicieron. Y nadie está pagando ese pato, porque de nuevo, ¿dónde están las leyes que te lo impiden hacer? En nuestro país, yo no entiendo todavía por qué no se exigió, por qué no se usó la fuerza pública. También de eso se habla en ese capítulo 5, de que en la Constitución sí había una cláusula que permitía usar el ejército, pero no se usó. En nuestro gobierno decidió no enfrentar a HDP. Hay un cable de acero irrompible que cruza toda la novela y también cruza toda la pandemia en la vida real. Y es irrompible porque ahí está y porque ahí va a quedar. Y es la desigualdad. Hay pequeñas y grandes desigualdades. La tenemos en HDP, sí, pero también la tenemos en los que estamos en la casa, que recibimos un paquete, que nos beneficiamos de ese paquete, los que tenemos la fortuna de desempacar
el mandado en la casa y no estamos empacándolo allá en donde, pues en donde se está generando lo que se pide por internet. Y es el gran cable de la desigualdad que cruza absolutamente todo y cruza nuestras vidas. La novela lo cuenta y la pandemia nos lo ratificó de una manera brutal. Me voy a regresar a lo que comentábamos sobre este gobierno. ¿Crees tú que eso realmente se está comunicando a la gente, que esa es la verdadera lucha que se está librando ahora mismo? ¿Crees que el gobierno lo está comunicando o está fallando en comunicarlo, Sabina? Está fallando, claramente. El presidente, que es el gran comunicador del gobierno, pero también es el único, y eso es un problema, habla de esta lucha en contra del capitalismo voraz y luego se distrae y nos habla de la clase media. Y luego se distrae y tiene un comité de hombres ricos, entre los cuales hay un par, al menos, de HDPs. Porque para ser HDPs tienes que ser multibillonario. Pero no todos los multibillonarios son HDPs, ¿no? Entonces, el presidente de veras se distrae. Yo sufro mucho cuando se pone a hablar de la clase media. Y digo, ¿cómo resultó que la clase media es el enemigo de clase del proletariado? No, espérame, en el siglo XXI no puede ser, ¿no? Después de una historia, de un siglo de la izquierda, donde la izquierda descubrió que tenía que ser democrática, o sea, no dictadura, y que tenía que asumir el mercado libre interno y el mercado libre global, pero sin permitir que el mercado determine la política, ¿no? La política es el gran administrador de muchas pelotas que están en el aire. Entonces, no entiendo el mensaje que últimamente nos está dando el presidente, en el sentido de que la clase media es la enemiga del proletariado. De hecho, debo confesar, creo que se me nota mucho, soy una clase mediera, ¿no? Soy hija de gente que llegó a México sin nada en las manos y que gracias a la generosidad de México llegaron a ser clase media acomodada, como dice me encanta la palabra acomodada, así cómodamente clase media y con valores de la clase media muy positivos. El estudio te eleva, sí, el conocimiento es la gran medalla para la clase media, lo aspiracional se consigue a través del esfuerzo, subir de escalón económico. En fin, yo no creo que seamos la clase media el enemigo del proletariado. Pienso que el enemigo del proletariado y de la clase media son los HDPs del capitalismo salvaje. Y bueno, en la misma estructura, en la misma manera en que el capitalismo estructura sus empresas, está la opresión. Son pirámides. Arriba en la cima hay un dueño o dueños y hacia abajo todos son órdenes. Todo es opresión, es ordenar, mandar hacia abajo. En el siguiente escalón están los ejecutivos y ellos mandan hacia abajo y así vas bajando hasta los trabajadores de las manos desnudas. Y después hay otra escalón, el más bajo, económicamente hablando, que en la novela los nombro los desechables. Por no tener otra palabra, acuñé una, los desechables. Esos que ya no tienen trabajo, ni nadie los va a emplear, ni los quiere emplear. Esos que ya no le importan al sistema. Entonces, ahí está toda la estructura del capitalismo y el poder político. Lo que está haciendo el presidente, a mi entender, es a los desechables les está dando dinero.
para que salgan de esa postración absoluta. Me parece estupendo. Y también al nivel más bajo del peldaño que sí está empleado, les está ayudando. Pero yo creo que la meta es desbaratar la pirámide. Lo que hay que hacer es desbaratar la pirámide, que no vivamos en pirámides de opresión, que no vayamos sufriendo, padeciendo cada día el trabajo. Híjole, pues sí. Sabina Berman, hemos hablado de México, hemos hablado de la vida, hemos hablado del momento que atraviesa el mundo, hemos hablado de la pandemia y sobre todo hemos hablado de este libro que ya está disponible, es HDP. Yo lo empecé, voy como Álvaro y de verdad es una prosa como la es siempre en Sabina Berman, envidiable, es una gran prosa ligerita, se va volando, las páginas se van volando, de verdad es una gran opción para que entiendan de qué se trata este personaje que no podemos decir quién es, pero lo estamos pensando todos al mismo tiempo. Pero de verdad, Sabina, muchísimas gracias por habernos permitido esta conversación aquí en Los Periodistas. Les agradezco mucho esta conversación, los admiro mucho, los consulto mucho además. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Un abrazo. Sabina. Gracias.